¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que todo parece estar bajo control? ¿Pero una pequeña decisión cambia tu vida por completo? En el arte de la seducción, no siempre se trata de lo que planeamos, sino de lo que surge cuando menos lo esperamos. A veces, el deseo más profundo no se encuentra en los gestos más grandes, sino en los más sutiles. Un roce de manos, una mirada más intensa de lo normal, un suspiro en un momento en que creías que todo era predecible. Esta es la historia de Sebastián, un hombre de negocios exitoso, que viajó a una ciudad por una reunión rutinaria. Lo que parecía ser una simple expedición de trabajo se transformó en algo que jamás habría anticipado. Durante su viaje, conoció a Valeria, una mujer misteriosa cuya belleza y presencia desbordaban la habitación sin esfuerzo. A primera vista, ella parecía ser solo otra persona más en la lista de contactos profesionales de Sebastián. Pero las circunstancias los empujaron a algo mucho más peligroso, una conexión inesperada, un deseo encarnado en el aire que los llevó hasta un hotel clandestino donde sus vidas cambiaron para siempre. Desde los tiempos más remotos, la seducción ha sido vista como una herramienta poderosa. Un juego peligroso entre el deseo y el control. Los filósofos y poetas han discutido sobre su poder de transformar a las personas, pero también de arrastrarlas a un abismo emocional. ¿Qué harías si una simple decisión, como aceptar una invitación aparentemente inocente, cambiara todo lo que creías saber sobre ti mismo y sobre lo que querías? Esta es la pregunta que Sebastián se enfrentó al entrar en ese hotel clandestino. Sebastián había estado en muchos viajes de negocios a lo largo de los años, pero este, en particular, tenía algo diferente. Tal vez fue la ciudad en sí, con su energía vibrante y su arquitectura antigua. O tal vez fue el cansancio acumulado de tanto tiempo sin un cambio significativo en su vida personal. Sebastián vivía para el trabajo, con horarios que dejaban poco espacio para el deseo o la espontaneidad. Sin embargo, cuando Valeria apareció en la recepción del hotel donde se estaba hospedando, su vida comenzó a cambiar. Ella no era la típica mujer que Sebastián había conocido en los eventos de negocios. Valeria tenía una mirada profunda, como si estuviera constantemente leyendo a las personas a su alrededor. Su presencia era magnética, pero al mismo tiempo emanaba un aura de misterio que no se podía explicar fácilmente. Había algo en ella que lo hacía sentir incómodamente intrigado, una mezcla de atracción y cautela. Su primer encuentro fue breve, una conversación casual sobre el clima, sobre los eventos de la ciudad y las expectativas profesionales. Pero había algo en el tono de su voz, en la forma en que su sonrisa iluminaba su rostro, que hizo que Sebastián se sintiera atrapado. Había algo peligroso en la forma en que ella hablaba de las pequeñas cosas de la vida, como si todo tuviera un significado oculto. ¿Te gustaría salir a cenar esta noche? Quizás podríamos hablar de negocios o simplemente disfrutar del momento. Su voz fue suave, pero cargada de una insinuación que no pasó desapercibida para él. La invitación parecía inocente, pero Sebastián no pudo evitar sentirse atraído por ella. ¿Por qué no?, pensó. No tengo nada que perder. Después de todo, no era más que un simple encuentro profesional, ¿verdad? Sin embargo, algo en su interior le decía que esta cena sería el comienzo de algo mucho más allá de lo que había planeado. Esa noche, el restaurante del hotel estaba tenue, iluminado solo por las luces suaves que emanaban de los candelabros. El ambiente era perfecto para conversaciones íntimas, pero para Sebastián, lo que realmente lo atrapó fue la intensidad con la que Valeria lo miraba. Cada palabra que él decía parecía interesarle profundamente, y cada vez que ella respondía, su voz tenía una calidad envolvente, como si estuviera seduciéndolo sin necesidad de tocarlo. El deseo flotaba en el aire, pero aún no era claro si era algo que él sentía por ella o algo que ella estaba provocando intencionalmente. Durante la cena, Sebastián se dio cuenta de que sus defensas se iban desmoronando poco a poco. Valeria le hablaba de su vida, de sus viajes, de los secretos que solo compartía con las personas más cercanas a ella. Había algo en la forma en que compartía sus historias que lo hacía sentirse especial.
como si estuviera siendo elegido para escuchar la verdad detrás de la fachada que todos los demás veían. La velada continuó y Sebastián comenzó a perder la noción del tiempo. El juego de seducción ya no era sutil, había llegado a un punto en el que cada mirada, cada palabra, estaba cargada de una tensión palpable. «¿Qué estamos haciendo?», pensó, pero al mismo tiempo no quería que el momento terminara. Cuando la cena llegó a su fin, Valeria lo invitó a dar un paseo por el hotel. Mientras caminaban por los pasillos oscuros, Sebastián sintió que cada paso los acercaba más a un destino inevitable. El momento llegó sin previo aviso. En la quietud de un pasillo iluminado solo por las luces bajas de las lámparas, Valeria se detuvo frente a una puerta que parecía fuera de lugar. «Este es mi lugar», susurró mientras le hacía un gesto para que la siguiera. Sebastián, sintiendo un torbellino en su interior, la siguió sin dudar. El hotel era viejo, elegante, pero su aura de misterio se acentuaba por la atmósfera clandestina que parecía envolverlo todo. Las paredes de madera, el aire denso de las habitaciones, todo parecía conspirar para mantener lo que sucedía allí fuera de los ojos del mundo. En el instante en que cruzaron la puerta, la seducción alcanzó su punto culminante. Valeria lo besó de una manera profunda y desesperada, como si llevara esperando ese momento toda su vida. Sebastián no podía resistirse, el deseo que había estado creciendo entre ellos ahora era imparable. Lo que ocurrió en esa habitación no fue solo una explosión de pasión, sino una mezcla de poder, vulnerabilidad y atracción. Sebastián se entregó a la experiencia, a la seducción tan fuerte y tan profunda que casi olvidó quién era o qué había hecho para llegar allí. Al día siguiente, cuando Sebastián despertó en la habitación del hotel clandestino, la realidad lo golpeó de golpe. Valeria ya no estaba allí. No dejó ni una nota ni una palabra. La habitación, que horas antes había estado llena de deseo y emoción, ahora parecía vacía, fría. La seducción, que lo había cautivado, también lo había dejado atrapado en una red de confusión. Sebastián se dio cuenta de que, aunque había cedido al deseo, no había encontrado lo que buscaba. Había sido seducido, pero a un costo más alto del que había anticipado. «¿Qué significa todo esto? ¿Qué aprendí de esta experiencia?», se preguntó mientras se vestía para salir del hotel. Aunque el deseo había sido innegable, el juego de seducción lo había dejado con una sensación de vacío. Sabía que la atracción podía ser poderosa, pero también sabía que las decisiones impulsivas y las seducciones momentáneas no siempre conducen a algo duradero. Después de la intensa experiencia con Valeria, Sebastián pasó días confundido. El hotel clandestino, donde las sombras y el deseo se habían fusionado de manera tan orgánica, ahora parecía lejano, como un recuerdo borroso de lo que había sucedido. Mientras regresaba a su ciudad, se preguntaba qué había aprendido de aquella noche, si es que había aprendido algo. ¿Fue solo un juego, una escapatoria momentánea?, se cuestionaba mientras conducía por las calles, la mente atrapada entre la atracción y la culpa. La seducción, esa chispa que había encendido la pasión entre él y Valeria, se sentía ahora como una ilusión. Aunque el deseo había sido real, el vacío que lo acompañaba al final de la experiencia le hacía dudar de si había tomado la decisión correcta. «¿Por qué me siento tan vacío después de todo esto?», se preguntaba, sintiendo que la respuesta no solo estaba en el deseo físico, sino en lo que realmente significaba para él. Valeria había sido una mujer intrigante, pero ahora que Sebastián se encontraba de vuelta en su vida cotidiana, el peso de la experiencia lo acosaba. Los ecos de sus palabras, los susurros en la oscuridad, todo parecía desvanecerse, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Al regresar a su apartamento, la sensación de desconexión fue aún más palpable. Sebastián se encontró frente a la misma vida que había dejado atrás, pero ahora parecía más vacía que nunca. Los días que antes se llenaban de trabajo, reuniones y compromisos, ahora se sentían insípidos y monótonos. La realidad había vuelto a envolverlo, pero algo dentro de él había cambiado. La pasión que había experimentado en ese hotel clandestino seguía ardiendo en su pecho, pero al mismo tiempo, también le dejaba una sensación de insatisfacción, como si hubiera tocado algo que no debía ser tocado.
algo que no podía entender completamente. Se sentó frente a su escritorio, mirando el teléfono, esperando ver un mensaje de Valeria. Pero nada llegó. La ausencia de noticias de ella lo dejó más inquieto. Había algo en su comportamiento que lo mantenía atrapado en un ciclo de deseos no resueltos. ¿Por qué la conexión que había experimentado con Valeria lo perseguía tanto? La relación había sido fugaz, sin compromiso ni promesas, solo una breve chispa de deseo. Pero en su mente se había transformado en algo más. Tal vez era la falta de control lo que lo dejaba con esa sensación de inquietud. No había sido un deseo que él hubiera planeado, sino algo que había surgido sin previo aviso. En ese momento, Sebastián comprendió que, en realidad, no era Valeria lo que buscaba. Era el escape. La sensación de estar completamente fuera de control, de estar viviendo una experiencia tan intensa que lo absorbía por completo. Lo que había vivido con Valeria había sido una aventura. Una distracción que le permitió dejar atrás las sombras de su vida habitual. Pero ahora, cuando se enfrentaba a la realidad, sabía que la seducción no era la respuesta para llenar el vacío que sentía dentro de sí. Mientras los días pasaban, Sebastián comenzó a reflexionar sobre la relación que había tenido con Valeria y lo que realmente había significado para él. Había sido seducido por la intensidad del deseo, pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que la verdadera conexión emocional había faltado. La atracción física había sido poderosa, pero las verdaderas preguntas que necesitaba responder no podían resolverse con una aventura pasajera. ¿Qué busco realmente en mis relaciones? ¿Es el deseo todo lo que necesito? Empezó a entender que la seducción, aunque poderosa, no es la solución a la desconexión emocional. Había estado buscando algo para llenar el vacío en su vida, pero en su búsqueda de pasión y excitación, había ignorado lo que realmente necesitaba, una conexión profunda. Una relación genuina basada en la confianza y la vulnerabilidad, no en la fascinación momentánea. Valeria había sido solo un reflejo de lo que él deseaba en ese momento. Pero no era la respuesta que necesitaba a largo plazo. En sus momentos de soledad, Sebastián comenzó a preguntarse si el vacío que sentía era producto de la falta de una conexión auténtica en su vida diaria. La seducción era un arte que había dominado en su mente, pero se dio cuenta de que no podía vivir solo de momentos fugaces de deseo. Necesitaba algo más profundo, algo que no dependiera de la atracción superficial o del escape momentáneo. Necesitaba ser honesto consigo mismo. Finalmente, Sebastián decidió buscar respuestas. Sabía que lo que había experimentado con Valeria no había sido una casualidad. Pero tampoco podía ser la solución definitiva. A pesar de la pasión que había compartido con ella, sentía que era el momento de enfrentarse a sus propios deseos y emociones de manera más auténtica. Fue entonces cuando decidió contactarla, no para revivir lo que habían tenido, sino para cerrar ese capítulo y entender lo que realmente había sucedido entre ellos. Se encontraron en un café tranquilo, en el mismo lugar donde se habían cruzado por primera vez, pero ahora la atmósfera era diferente. Ambos sabían que el juego había terminado. La conversación comenzó tímidamente, pero a medida que avanzaba, Sebastián empezó a entender que Valeria, al igual que él, había estado buscando algo más allá de lo que había sucedido entre ellos. No fue un momento lleno de reconciliación, pero sí de comprensión mutua. Ambos se dieron cuenta de que, aunque la atracción había sido genuina, no era lo que realmente necesitaban en ese momento de sus vidas. La conversación terminó con una sonrisa compartida, una sonrisa que no buscaba respuestas, sino simplemente aceptación. Habían sido seducidos el uno al otro, pero la lección que aprendieron fue clara. La verdadera conexión no se encuentra solo en los juegos de seducción, sino en la honestidad y la vulnerabilidad que se construye con el tiempo. El viaje de Sebastián y Valeria fue un recordatorio de que la seducción puede ser poderosa, pero también efímera. La seducción es un arte, pero también un espejo de nuestras propias inseguridades y deseos. Lo que comenzó como un escape momentáneo se transformó en una reflexión profunda sobre lo que realmente buscaban en sus vidas.
Ambos aprendieron que, aunque el deseo puede ser un catalizador para una conexión, lo que realmente importa es la autenticidad. ¿Alguna vez has sido seducido sin darte cuenta? ¿O tal vez has usado tú el arte de la seducción para escapar de algo más grande que tú mismo? Reflexiona sobre cómo el deseo puede oscurecer lo que realmente necesitamos y cómo, al final, la verdad siempre emerge. La seducción es solo un reflejo de nuestras emociones más profundas, y la verdadera conexión viene cuando somos capaces de ser vulnerables y honestos, tanto con los demás como con nosotros mismos.